Hola, hoy quiero invitarlos a pensar juntos sobre algo que se repite una y otra vez en Latinoamérica, como un río que arrastra sueños y también muchas decepciones. Es un patrón que va así. Llegan gobiernos de izquierda o progresistas al poder. Estos logran algo increíble, sacan a millones de personas de la pobreza y les ayudan a entrar a una clase media que antes parecía imposible. La gente empieza a tener trabajo estable, casa, auto, viajes, cosas que sus padres ni soñaban. Pero luego, cuando esa nueva clase media ya se siente más segura, muchas veces termina votando o apoyando ideas conservadoras de mercado libre total, de esas de que cada uno se arregle solo. Lo paradójico es que estas mismas ideas suelen terminar debilitando las cosas o los programas que a ellos les permitieron subir, como la educación pública, la salud accesible, los salarios dignos, las becas, los programas sociales. No es algo que pase por casualidad en un solo país. Es algo más profundo que muestra las grietas que tenemos en nuestras sociedades. Y entender esto es el primer paso para poder cambiarlo. Podemos llamarlo el síndrome de la clase media que quiere llegar más arriba, o dicho más formal, la reacción conservadora que viene después de los avances progresistas. La idea básica es que a veces, cuando uno logra mejorar su vida, empieza a pensar y actuar como si ya perteneciera a los que siempre han tenido todo, aunque en realidad esas políticas que defienden terminan perjudicándote a mediano plazo. Esto que digo no es para empujar ideas extremas, sino para que todos como ciudadanos podamos construir países más justos donde subir en la vida no termine siendo una trampa, sino algo que se mantenga y se extienda hacia los demás. Pero vamos a desmenuzar esto con calma, con ejemplos reales y datos, porque entender de verdad nace de mirar la realidad de frente. Todo empieza en los años 80 y 90, cuando en casi toda Latinoamérica se aplicaron recetas de mercado superlibre, impulsadas por organismos internacionales. Hubo privatizaciones a gran escala que concentraron mucha riqueza en muy poquitas manos. En México, por ejemplo, cuando vendieron Telmex en 1990, eso ayudó a crear al que durante años fue el hombre más rico del planeta, mientras la brecha entre ricos y pobres en México se hacía enorme. El 10% más rico llegaba a quedarse con casi la mitad de todo el dinero del país. Contra esto, a principios de los 2000 surgieron gobiernos de izquierda que apostaron por repartir mejor la riqueza. Por ejemplo, en Ecuador, con Rafael Correa, se invirtió fuerte en electricidad, carreteras y educación. La pobreza se cortó casi a la mitad en 10 años, y esto no es mentira, googléalo, verifica los datos. En Bolivia, de Evo Morales, que nacionalizó el gas y el petróleo, y ese dinero lo usó para sacar a millones de la pobreza extrema y dar voz a comunidades indígenas que siempre habían estado marginadas. En el Brasil de Lula, programas como Bolsa de Familia y subidas importantes del salario mínimo ayudaron a que más de 28 millones de personas salieran de la pobreza. De repente un obrero o alguien que venía de la calle podía pensar en mandar a sus hijos a universidades, o de menos poderse comprar un refrigerador nuevo. Pero aquí viene el giro inesperado. Muchas de esas personas que acaban de subir empezaron a sentirse más cerca de los ricos que de los que quedaron abajo. Y entonces esos mismos que lograron salir de la cubeta de cangrejos comienzan a apoyar medidas que benefician sobre todo a los que ya tienen mucho y que con el tiempo debilitan los servicios públicos y los derechos de todos. Pero ¿y por qué pasa esto? Hay varias formas de explicarlo. Una idea clásica es que a veces las personas adoptamos la forma de pensar de los que mandan, aunque no nos convengan. Creemos que todo depende solo del esfuerzo personal y que el sistema actual es el único posible, olvidando que cosas como la escuela pública o el hospital gratuito también nos ayudaron a llegar a donde estamos. Y en la actualidad en México se ve clarito este ejemplo. Alguien que ahora tiene un auto, una casa propia o un negocio empieza a molestarse con el gobierno por los impuestos que pagan los que más ganan. Los ve como un robo, y en vez de como una forma de que todos tengamos calles, escuelas y hospitales decentes, o los mismos programas sociales que ellos utilizaron para poder ascender en la escala social. Otros sociólogos dicen que siempre hay una pelea por los recursos limitados y que las élites usan su influencia en los medios y la educación para mantener las cosas como están, a veces enfrentando entre sí a los mismos sectores populares, pobres ricos contra pobres pobres. El sociólogo francés Pierre Bourdieu lo explica por el lado cultural. Cuando subimos socialmente, sin darnos cuenta, adoptamos los gustos, las ideas y las formas de ver el mundo de las clases altas. Empezamos a valorar más el éxito individual, el consumo, la idea de que todo es mérito propio y olvidamos las ventajas que tuvieron otros desde la cuna. Encuestas muestran que en esta nueva clase media mucha gente pone el triunfo personal por encima de la solidaridad. Entonces es más fácil que crean el mensaje de sálvese quien pueda. Al final todo esto forma una combinación peligrosa, una forma de pensar que no ve claro quién gana y quién pierde, una pelea constante por los recursos que divide a la mayoría,
y costumbres que nos hacen mirar más para arriba que para el lado. Después de los gobiernos progresistas de Ecuador, Bolivia y Brasil, llegaron administraciones de derecha con ajustes fuertes, recetas neoliberales duras, y el resultado, la pobreza volvió a subir mucho. Se desarmaron muchos avances sociales, creció el trabajo precario y en algunos casos hubo más represión y daño ambiental. Pero, ¿por qué se repite este ciclo? Bueno, esto es porque las élites tienen mucho poder para manejar la conversación pública a través de los grandes medios, instalando una narrativa de miedo. También porque dependemos mucho de vender materias primas al exterior, lo que nos hace muy vulnerables a los vaivenes del mundo. Pero también hay luces de esperanza. En México, desde 2018, con la Cuarta Transformación, se está intentando otro camino. Subidas históricas de salario mínimo, apoyos directos a jóvenes, adultos mayores, y el que pudiera ser el cambio más significativo, una comunicación diaria directa con la gente, las mañaneras, empleadas para contrarrestar las narrativas de los grandes medios. Los números muestran que la pobreza bajó bastante y que muchos sectores populares están empezando a valorar más la justicia social. Ahora hablemos de soluciones, porque diagnosticar sin proponer caminos no sirve de mucho. Romper este ciclo necesita cambios profundos pero pacientes en 3 frentes principales. 1. Educación crítica y con memoria histórica. No cualquier educación, sino una que enseñe desde chicos a entender cómo funciona realmente la economía, de dónde sale la riqueza de un país, para qué sirven los impuestos y por qué pagan más los que más tienen. ¿Qué pasa cuando se privatiza todo? Hay que equilibrar el esfuerzo personal con la realidad de las barreras de clase, género o etnia. Y claro, recuperar nuestra historia. Que los jóvenes sepan no solo fechas de batalla, sino los ciclos de auge y caída económica, los movimientos que conquistaron derechos y cómo las élites intentaron frenarlos. 2. Una economía más sólida y menos dependiente. Hay que dejar de depender tanto de vender materias primas crudas. Mejor agregar valor en vez de solo exportar litio, hacer baterías. En vez de solo soya o café, crear marcas y productos terminados. Uruguay lo está haciendo con tecnología y energías renovables. Fortalecer el mercado interno, apoyar cooperativas, pequeños productores, ferias locales. Una clase media que produce y consume cosas del país tiene raíces más fuertes. Y una política de impuestos justa. Que las grandes fortunas y las ganancias financieras paguen lo que corresponde, para financiar salud, educación y pensiones de calidad para todos. Costa Rica muestra que una buena red de protección social da estabilidad. 3. Democratizar la palabra y crear cultura colectiva. Apoyar medios comunitarios, radios barriales, portales independientes que cuenten otras historias y hagan investigaciones reales sobre el poder. Debemos de promover y consumir arte, series, música, pero que celebren la solidaridad y el cuidado mutuo, no solo el éxito individual. Hay que crear espacios donde clases diferentes hablemos de problemas concretos, asambleas vecinales, foros, sindicatos abiertos. Ahí se construye el nosotros. Y lo más hondo, cultivar una nueva conciencia ciudadana que se cuestione a sí misma. Preguntarse, ¿apoyo esta idea porque ayuda a todos o porque creo que ahora con ella yo ya gané? Vota pensando a largo plazo, no solo en cómo está tu bolsillo hoy. Participa todo el tiempo, inténtalo, no solo en cada elección. Vigila, organiza, defiende datos oficiales, discute presupuestos. Al final este ciclo sigue porque muchas veces olvidamos de dónde venimos. Nos venden la idea de que los 80 y 90 fueron modernización y no vemos que fueron años de concentración brutal de riqueza en unos pocos que empobreció a generaciones enteras. La frase, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, es pura verdad en Latinoamérica. Lo estamos viviendo hoy con Trump. Cada vez que olvidamos que la escuela que nos educó, el hospital que nos atendió, la beca que nos ayudó, la ruta que usamos fueron conquistas colectivas, damos un paso hacia atrás. Nosotros no solo somos pasajeros en este río de la historia, somos quienes deciden su curso con cada voto, con cada charla, cada decisión diaria. Podemos seguir dejando que la corriente del olvido y la mirada corta nos lleve siempre al mismo lugar, más desigualdad y frustración. O podemos construir juntos diques de memoria, canales de solidaridad y puentes de justicia que lleven el agua hacia un lugar donde todos tengan dignidad y verdad. La próxima vez que escuches un discurso que promete progreso solo para uno a costa de todos, enciende tu alarma histórica. La próxima vez que pienses, ya estoy bien, que los demás se chinguen, recuerda que en una sociedad desigual nadie está realmente bien, hasta que todos tengan un piso firme. Tomemos esta memoria incómoda pero necesaria y hagámosla una brújula. Hagamos que la historia deje de ser una condena que se repite y se convierta en el puente sólido que nosotros construimos hacia un futuro distinto.
Juntos, con los ojos bien abiertos al pasado y las manos puestas en el presente, podemos ser la generación que rompa este ciclo. La decisión está en nuestras manos. Gracias por ver y prohibido olvidar.